Mark me preguntó emocionado. Sí, eclipse lunar total este viernes. Su excitación perversa me irritaba, pero yo sabía que siempre le había fascinado durante todo nuestro matrimonio. Hablé con Steve sobre eso hoy, dijo, bajando la voz como si saboreara las palabras. Me dijo que lo saben desde hace tiempo, un calendario astrológico o algo así. Steve lo ha estado rastreando en la estación. ¿Te lo dijo alguien en la escuela? Sí, mentí. Deberías habérmelo dicho. Su irritación se agudizó, luego se suavizó hasta convertirse en algo casi alegre. Tras un instante de silencio, preguntó, ¿cuántos crees que matará este año? Respiré hondo, obligándome a calmar la irritación en mi voz. No lo sé, Mark. Sabes que no me gusta hablar de eso. Pero los números volvieron a aparecer, sin que nadie los llamara. Todos en el pueblo los conocían. Martes 6 de julio de 1982, un muerto. Jueves 30 de diciembre de ese mismo año, uno más. Jueves 17 de agosto de 1989, 4. Miércoles 9 de diciembre de 1992, otros 4. Lunes 29 de noviembre de 1993, 4 otra vez. Y solo esta primavera, miércoles 3 de abril de 1996, 6 se fueron. 20 cadáveres en Amherst. No me gustaba pensarlo. Supongo que más que la última vez, dije finalmente, aunque solo fuera para apaciguarlo. Cariño, la voz de Mark se elevó con un brillo extraño y ansioso. Steve dice que están seguros de que lo atraparán esta vez. No era la primera vez que la policía creía que estaban cerca de atrapar a su asesino. Ya lo han dicho antes, le recordé. Lo sé, se apresuró Mark, cada vez más emocionado. Pero Steve no pudo darme detalles, ya sabes, cosas de policías, pero jura que esta vez es diferente. Steve era un buen hombre y tenía buenas intenciones para ser policía, pero la mitad del tiempo no distinguía el culo del codo. Espero que tenga razón, dije, aunque no me lo creía. El primer asesinato conmocionó profundamente al pueblo. Miércoles 7 de julio. Un corredor madrugador se topó con el cuerpo destrozado de Michael Strong, un delincuente de 16 años, a orillas del estanque Buzzers. Le habían cortado la garganta tan profundamente que casi le cercenaron la cabeza. La brutalidad delataba a alguien que lo conocía. Uno de los novios de su madre fue detenido, interrogado y, con la misma rapidez, liberado. El pueblo estaba repleto de actividad ese verano, el verano después de que Mark y yo nos graduáramos. Nuestra relación apenas comenzaba. Le aterraba que conociera a alguien más en la escuela ese otoño. Entonces ocurrió el asesinato, y estaba horrorizado, pero incapaz de apartar la mirada. Al fin y al cabo, su hermano menor había ido a la escuela con Michael Strong. Yo también, tengo muchas ganas de ver al monstruo que podría estar haciendo esto. Hizo una pausa. El autobús ya está aquí. Dile a Shar que la amo. Lo haré. Te amo. Yo también te quiero. Nos vemos esta noche. Me costaba creer que Sharon ya tuviera 7 años. Era el 2 de agosto de 1989, y seguía siendo el día más duro de mi vida. 9 horas de parto, cada contracción como una ola gigantesca que me desgarraba. Recuerdo haber agarrado la mano de Mark con tanta fuerza que mis uñas le marcaban la piel, su voz me tranquilizaba en medio del dolor. Y entonces, por fin, su grito hendió el aire, agudo, feroz, vivo. La enfermera la recostó sobre mi pecho, cálida y retorciéndose, y los ojos de Mark se llenaron de lágrimas, como si nunca hubiera visto algo tan perfecto. Mark siempre había querido tener un bebé. Lo hice esperar, primero mi licenciatura, luego mi maestría. Nos casamos a mitad de camino. Sus trabajos de fontanero nos mantenían a flote mientras yo luchaba por conseguir becas de laboratorio que siempre llegaban demasiado tarde. Cuando por fin le dije que podíamos intentarlo, la alegría en su rostro fue algo que nunca olvidaré. Y Sharon, nuestra Sharon, fue el mejor regalo que jamás habíamos recibido. Poco más de 2 semanas después, 4 estudiantes fueron asesinados en el campus. 17 de agosto de 1989, la noche de la orientación de primer año. Alguien se había colado por una ventana sin llave en el primer piso de Baker House, entrando y saliendo, veloz como una sombra. Las chicas, Lisa Rathbone, Shannon Armstrong, Tracy Lloyd y Denise DeWitt, habían dejado el pestillo abierto. Fue suficiente. El asesino empezó con Lisa y Denise, aplastándoles el cráneo con un martillo antes de que las demás se movieran. Para cuando Shannon y Tracy despertaron con el sonido del martillo aplastándoles el cerebro, ya era demasiado tarde.
Sus gritos resonaron por el dormitorio, resonando en los pasillos, pero el caos de la orientación y el eclipse lunar que había atraído a tantos estudiantes al exterior impidieron que llegara la ayuda. Para cuando alguien forzó la puerta, la habitación era un matadero. Lisa y Denise yacían irreconocibles. Shannon no estaba mucho mejor. Tracy seguía con vida, a duras penas, con el cuerpo retorciéndose mientras caía en un coma del que jamás despertaría. Mark estaba horrorizado. Y yo, si no hubiera sido por el embarazo, quizá habría estado allí esa noche, trabajando. Esa fue la primera vez que alguien empezó a susurrar sobre el patrón, sobre cómo podría no ser una coincidencia en absoluto. El asesinato de Michael Strong, y luego el de Chelsea Murphy ese diciembre, conmocionaron a la ciudad. Ambos fueron asesinatos brutales y sin sentido en un lugar que se enorgullecía de su seguridad. Pero fueron tratados como tragedias aisladas, el tipo de horror que golpea una vez por generación. Nadie, al menos no abiertamente, mencionó que ambas muertes ocurrieron en noches de eclipse lunar. Mark afirmaría más tarde que, tras el asesinato de Murphy, sabía que el asesino solo había atacado bajo un eclipse. Pero yo sabía que mentía. Él no lo había visto. Yo sí. Lo reconocí al instante, aunque nunca se lo dije. En su haber, tras el segundo asesinato, se apresuró a llamarlo por su nombre: un asesino en serie. Sin embargo, eran principios de los 80, y todo crimen brutal era obra de un asesino en serie, hasta que pasaron los meses, luego los años, y el miedo se atenuó. Incluso Mark lo olvidó. Hasta los 89, cuando todo cambió. Eché la silla hacia atrás, abrí el último cajón de mi archivador y el calendario astrológico me miró fijamente. Viernes, 27 de septiembre. El papel olía ligeramente a polvo y café viejo, con las esquinas suavizadas por años de manoseo. No había sido casualidad que Michael Strong y Chelsea Murphy murieran bajo eclipses lunares. Los eclipses completos que cruzaban Amherst coincidían con asesinatos. Los eclipses que no alcanzaban la ciudad, no. Los eclipses parciales no producían nada. Por un tiempo, dejé que la duda me invadiera. Quizá había estado viendo patrones donde no los había. Luego, Baker House. Y ahora, el 27 de septiembre me devolvía la mirada desde el calendario, pesado como un presagio. Esa vieja sensación me revolvía el estómago. Tragué saliva con dificultad, intentando reprimirla y tranquilizarme. El 89 fue el año en que comencé mi doctorado y el año en que el pánico se apoderó de la universidad. Se duplicaron las patrullas de seguridad, se impuso el toque de queda y se cerraron las ventanas de los dormitorios con clavos. El campus, al que llamaban el zoológico, quedó en silencio. Gracias a Dios por nuestros padres, cuya niñera me permitió volver al laboratorio, y por Mark, para entonces un recién graduado de fontanero, que se puso manos a la obra. Cuando el año escolar terminó sin otro ataque, se colocó una placa conmemorativa en el suelo frente a Baker Hall. Al año siguiente, los discursos se acortaron, la multitud en la vigilia se redujo y los recuerdos se difuminaron. Y para diciembre de 1992, los asesinatos habían sido prácticamente olvidados. Para entonces, impartía clases de nivel 100 a aulas llenas de estudiantes de primer año con la mirada vidriosa. Se acercaban los exámenes finales, las fiestas flotaban en el aire, e incluso después de toda una vida en este pueblo, verlo decorado para Navidad aún me arrancaba una sonrisa, sí, incluso ese diciembre. Los ladrillos brillaban cálidos contra el frío, los faroles ardían en el centro, y del césped del campus brotaban árboles de Navidad y muñecos de nieve. Apenas llevábamos en nuestra primera casa desde febrero, pero Mark hizo que aquella primera Navidad allí fuera una experiencia mágica. Era la calma que se instala justo antes de que enero y febrero sepulten el pueblo bajo ventisqueros que superan las ventanas, con un viento cortante de 10 grados bajo cero. Mis alumnos, tanto de otros estados como internacionales y de Massachusetts, charlaban con entusiasmo sobre el inminente eclipse lunar, llamándolo un milagro navideño. Sonreí y los dejé. No tuve valor para explicarles lo que realmente significaba. Agradecí que no mataran a ninguno de mis estudiantes. Ninguno de la universidad, en absoluto. Miércoles 9 de diciembre. 4 estudiantes de la Amherst College se reían en medio de una pelea de bolas de nieve en East Drive cuando el tirador atacó. Jamal Naveer, Elizabeth Hawkins y Dorothy Freeman cayeron al instante, abatidos con una precisión inaudita. Jacob Donnelly huyó. El tirador le dio un golpe en el hombro, lo tiró a la nieve y, mientras él suplicaba, le asestó un último disparo en la cabeza, como si lo hubieran ejecutado. Había dejado de nevar esa misma tarde.
Steve, ya en la policía, le dijo a Mark que si los copos hubieran seguido cayendo, podrían haber rastreado los neumáticos. Menuda mierda. Steve trabajaba en una oficina, no en homicidios. Lo que sí tenían eran 7 casquillos, todos del calibre 45 de una Colt M1911. La cacería humana estalló. La prensa le puso al asesino un nombre: el asesino de la luna de sangre. No sé quién lo acuñó, pero se extendió rápidamente. La policía empezó a arrestar a todos los residentes de Amherst que tenían una 45, interrogando a veteranos y analizando pistas. Y entonces, justo después de Año Nuevo, toda la UNA se tambaleó cuando arrestaron al profesor Ian Lowe. Un veterano, con su pistola reglamentaria convenientemente desaparecida, y su esposa negándose a confirmar su coartada. Mark se quedó atónito. Habíamos cenado en casa de Lowe apenas unas semanas antes, durante el Día de Acción de Gracias. Intentó salvar las apariencias insistiendo en que Lowe siempre le había caído mal. Los hombres atractivos solían hacerlo. El juicio comenzó ese junio, un auténtico circo. Los periodistas inundaron el tribunal de distrito de Hampshire. El oeste de Massachusetts nunca había visto algo igual. La policía, la fiscalía, toda la comunidad creían tener al hombre. Lowe vivía en Amherst desde 1978. Era corpulento, estaba en forma, era veterano. Su arma había desaparecido. No podía justificarlo. Intentaron vincularlo con los 10 asesinatos. Los detalles que no encajaban, como que no estaba en Amherst el 6 de julio de 1982, que no pudo haberse colado por la ventana de Baker House, se omitieron convenientemente. Todavía recuerdo la transmisión de septiembre. Sharon jugaba con Mark en la alfombra mientras yo veía las noticias. La defensa había presentado a una nueva testigo, la estudiante de posgrado que lloran. La conocía. Sabía de su relación con Lowe. Sabía de sus relaciones con los asistentes de cátedra, con el personal, con cualquiera que se le acercara. No tardó mucho en que la acusación empezara a desmoronarse. Pero a medida que se acercaba noviembre y el próximo eclipse lunar, el pueblo contenía la respiración. De una forma u otra, descubriríamos si el asesino de la luna de sangre ya estaba detenido o seguía prófugo. El lunes 29 de noviembre de 1993, la luna se había oscurecido hasta alcanzar el tono más intenso que jamás había visto. Luna de sangre es un nombre inapropiado. Normalmente es de un naranja apagado. Pero esa noche estaba casi roja, brillando como un carbón encendido mientras conducía a casa bajo ella. Se decía que el eclipse duró 1 hora. En realidad, duró 46,7 minutos. Cuando entré, Mark me dio la noticia. 4 muertos más. 2 estudiantes habían sido asesinados justo al norte del campus, cerca de la calle Fairfield, bajo el cielo, observando la luna. Riley Tompkins y Sarah Jacobs. Riley se había clavado un cuchillo en la garganta, con la hoja tan hundida que le había atravesado la nuez. Sarah lanzó un grito espantoso mientras corría, pero una sola bala de un Colt 45 la silenció. La bala impactó justo en la unión del cuello y el hombro, desgarrando músculo, arteria y hueso. Debería haberla matado. No lo hizo. El asesino remató el ataque pisoteándole el cráneo. Un vecino, Ken Williams, de 56 años, oyó el disparo y salió con su propio revólver, con la esperanza de ayudar. En cambio, se topó con el asesino raspando masa encefálica de las suelas de sus botas en la acera. Ken recibió un solo disparo sobre el ojo izquierdo. Cayó al suelo al instante. El asesino regresó a la universidad. El estudiante de posgrado Lee Xiu acababa de salir del laboratorio de ciencias de la vida. No corrió. Recibió un disparo en el pecho, se desplomó donde estaba y nunca más se levantó. Mark se había horrorizado. ¿Cómo no iba a hacerlo? Yo trabajaba allí mismo. Yo también estaba horrorizado, aunque por una razón diferente. Había conocido a Lee Xiu. Había sido un estudiante excepcional. Tranquilo, preciso, cortés, y su trabajo en el laboratorio era meticuloso. El profesor Lowe fue liberado poco después, su matrimonio se disolvió y se mudó lejos de Amherst. El pueblo apenas volvió a mencionar su nombre. Steve le contó el resto a Mark una noche, tomando unas cervezas en la mesa de la cocina, mientras yo aguzaba el oído desde la otra habitación. Las cámaras de seguridad habían captado un poco, pero no lo suficiente. Lee Xiu se detuvo frente al edificio de ciencias biológicas, saludó a alguien fuera de cámara y luego bajó la mano confundido una fracción de segundo antes de que el disparo le atravesara el pecho. Steve admitió que creía que el asesino era un estudiante.
No había sospechosos reales, ninguna pista que seguir, solo un cuerpo en la acera, una media ola congelada en el tiempo y un solo cartucho del calibre 45. En una decisión que conmocionó a todos, la universidad cerró sus puertas y envió a estudiantes y profesores a casa. La prensa los destrozó por ello. Después de todo, ¿no era evidente para entonces que el asesino solo atacaba bajo eclipses? Enviar a todos lejos fue poco más que teatro. Peor aún, la policía aprobó la decisión antes de darse cuenta de que podrían haber devuelto al asesino a su ciudad natal, fuera cual fuera. Todos lo vieron. Estaban desesperados. Aferrándose a un clavo ardiendo, tan perdidos como el resto de nosotros. Mark, mientras tanto, estaba paralizado, atónito, horrorizado, fascinado, como si no pudiera apartar la mirada de un incendio incluso mientras este consumía todo a su alrededor. A mí me quedaba algo más. El mismo vacío que siempre me seguía. Un dolor de cabeza palpitante, agudo y amargo como una resaca. Un entumecimiento progresivo que opacaba los límites del pensamiento. Y, por debajo de todo, la aplastante futilidad de saber que volvería a ocurrir. Tras esas 4 muertes, el frenesí del pueblo se apagó. Los titulares se redujeron, las noticias nocturnas se desplazaron y las conversaciones en los pasillos de los supermercados se silenciaron. El caso se enfrió, otro nudo sin resolver relegado al rumor. La universidad, deseosa de lavarse las manos, erigió otra placa, esta vez junto a Governors Drive, en memoria de los 3 estudiantes fallecidos. Ni una sola mención de Ken Williams. Un hombre de mediana edad no tenía el mismo peso que los estudiantes con futuro por delante. Su nombre quedó en el silencio, como una nota a pie de página, si acaso. Los meses sin un eclipse se convirtieron en años. Sharon empezó la escuela y la vida recuperó su ritmo peculiar. Mi carrera académica empezó a cobrar impulso justo cuando el negocio de plomería de Mark despegó. Construimos una vida que, desde fuera, parecía casi envidiable. Una casa ordenada, trabajo estable, risas en la mesa. Mark anhelaba tener otro hijo, un varón, decía, para equilibrar la balanza. Logré disuadirlo, escudándome en mi carrera. Becas, investigaciones, conferencias, le dije que necesitaba tiempo. Pero la verdad era más simple y mucho más oscura. No podía imaginar traer otro hijo a un mundo donde el aire mismo parecía embrujado, donde las sombras regresaban cada vez que la luna brillaba roja. Un hijo era suficiente, uno ya era demasiado arriesgado. Pasaron casi 3 años. Nos mudamos a una casa más grande y bonita en Pine Hollow, irónicamente, justo al final de la calle donde Michael Strong había sido masacrado años atrás. El barrio cerca de Puthers Pond estaba tranquilo ahora, borrado de recuerdos, aunque nunca pude olvidarlo del todo. Me sumergí en el trabajo, los papeles y las conferencias, amontonándose uno tras otro, hasta que marzo llegó casi desapercibido. Fue entonces cuando la sensación familiar regresó, instalándose en mí con un peso que no podía quitarme ni nombrar. Empezó en las entrañas, un vacío que me roía. No era dolor, exactamente, sino un vacío. Sentía la piel inquieta, la sangre se me aceleraba, mis pensamientos se volvían irregulares. Había aprendido a reconocerlo con los años, aunque nunca encontré una explicación. Siempre era lo mismo. Una agitación lenta y voraz que me inquietaba en mi propio cuerpo, como si me hubieran vaciado y reemplazado por algo que ansiaba más de lo que jamás podría dar. El miércoles 3 de abril trajo consigo un atisbo de esperanza. El eclipse de ese día pasaría desapercibido, engullido por el cielo vespertino, y algunos murmuraban que quizás esta vez Amherst se salvaría. Pero la esperanza, como cualquier otra ilusión, se desvaneció rápidamente. La policía y la Guardia Nacional patrullaban en masa, apostados en cada esquina y agrupados en parejas por todo el campus, ¡qué demonios! Por toda la ciudad. Su presencia era ruidosa, visible, con la intención de tranquilizar, y aún así dejaba puntos ciegos lo suficientemente grandes como para que un cuerpo se colara. El asesino hizo precisamente eso. Entraron sin ser vistos en el Mullins Center, donde la vida transcurría como si nada pudiera pasar bajo una vigilancia tan estricta. Dentro del vestuario femenino, entre el vapor y el siseo de las duchas, estaba la estudiante de último año Chelsea Ancrade. El arma era sencilla, doméstica, no más grande que un cuchillo de cocina, pero lo suficientemente afilada como para atravesar un hueso. La empujó hacia arriba con tanta fuerza que la hoja se alojó hasta la empuñadura en su mandíbula, ahogando su grito en el mismo punto. El agua seguía corriendo, las cortinas corridas, el vapor se arremolinaba perezosamente en la habitación embaldosada.
Durante varios minutos, su cuerpo permaneció oculto, la escena oculta a simple vista mientras el asesino se escabullía. Solo cuando otra chica descorrió la cortina tras ver sangre, el silencio finalmente se rompió, y el aire se llenó de los gritos que nunca te abandonan una vez que los has oído. Estudiantes y personal salieron del centro Mullins en una oleada ciega, cuerpos chocando, voces chillando, mientras las autoridades se esforzaban por acordonar las salidas, por abrirse paso hacia el interior, simplemente por encontrarle sentido al caos. En medio de la aglomeración, el asesino pasó desapercibido. Su mano se contrajo contra la empuñadura de la 45 oculta, con un impulso casi incontrolable de disparar contra la multitud. ¿Por qué no lo hicieron? Quizás intervino algún instinto de supervivencia. El instinto que normalmente los impulsaba hacia adelante, por una vez, los había frenado. En cambio, se dirigieron sigilosamente hacia la planta física. Dentro, los trabajadores seguían adelante, casi ajenos a la conmoción exterior. El rugido apagado de la multitud apenas los alcanzaba. Un hombre, Devon Wade, incluso detuvo al asesino para preguntarle qué estaba pasando. Pasaron junto a él sin decir palabra. Segundos después, dentro, comenzó la matanza. Robert McMillan fue el primero. Un solo disparo bajo el ojo derecho, limpio y preciso, y cayó sin siquiera gritar. El sonido atrajo a Kevin Faherty desde una puerta lateral. Se quedó paralizado al ver el cuerpo de Robert tendido en el suelo, con el arma ya apuntándole, y solo logró decirle un no estrangulado antes de que la bala se le clavara en el pecho. Tras el asesino, se abrió otra puerta. Devon Wade de nuevo, el mismo hombre que había preguntado con tanta indiferencia hacía un momento. ¿Por qué había corrido hacia los disparos? Quizás el sonido era sordo, quizás el caos exterior lo distrajo. Fuera cual fuera la razón, solo sobrevivió un suspiro. Una bala le impactó en el cuello, dejándolo tambalearse, con las manos apretadas sobre la herida mientras la sangre salía a chorros húmedos. Se desplomó, haciendo gárgaras en el suelo. El asesino insistió. En un armario de suministros, encontraron a Javier Madeira hecho un ovillo, susurrando en un inglés con acento. Por favor. Fue la única palabra que pronunció antes de que la 45 le partiera el cráneo, pintando los estantes tras él. Al otro lado de la planta, un leve movimiento delató a Raymond Gibson. Se abalanzó antes de que el asesino pudiera disparar, golpeándole la cara con un puño. El arma se disparó, rozando su muslo, pero Gibson, corpulento como un muro, se abalanzó con fuerza bruta. Una mano enorme aferró el cuello del asesino, mientras que la otra le arrancó la pistola. Por un instante, pareció que todo había terminado. Pero el asesino de la luna sangrienta no se sostenía con los límites humanos. En ese frenesí, arañó con la mano libre, desgarrando tela y carne, desgarrando el escroto de Gibson con un movimiento salvaje y animal. Su grito fue primario, reflejo, y su agarre flaqueó. El asesino agarró la 45, le apretó el cañón contra el cráneo y disparó. Huesos y materia encefálica salpicaron la pared. Gibson se desplomó, finalmente inmóvil. La planta permaneció en silencio, salvo por el eco del agua goteando, el polvo asentado y el leve siseo de la sangre acumulándose en el concreto. El asesino se movía solo por instinto, escabulléndose de la planta con la cautela de un depredador, aferrado a las sombras, bordeando los edificios donde había cámaras. La sangre se les pegaba a la piel, les empapaba la ropa, se les endurecía en el pelo. Debería haberlos hecho visibles a cualquiera con ojos. Y, en realidad, la gente los veía. Rostros se giraban, miradas se detenían, pero nadie intervino. En medio del caos, ¿quién se interpondría frente a una mujer de 1,60 m empapada de sangre mientras el asesino seguía suelto? Llegaron a su coche sin que nadie los detuviera, con las manos temblorosas solo al introducir la llave en el contacto. La misma fuerza desconocida que había impulsado la matanza los impulsó hacia adelante, por Long Plain Road, donde se desviaron y se adentraron en el arroyo. El agua era glacial, cortante, pero no se registró ninguna conmoción. La piel se les entumeció al ver la sangre desprenderse, flotando río abajo en hilos negros y rojos. Se desnudaron, sacaron ropa de deporte manchada de una bolsa de lona y lastraron su atuendo arruinado con piedras antes de hundirlo en la corriente. Luego volvieron al coche, rumbo al norte, con el volante temblando bajo su agarre. Arriba, la luna de sangre se alzaba, madura, hinchada, más profunda que el óxido. Imposible no mirarla. Imposible no sentir cómo el hambre se calmaba, cómo el cuerpo se acomodaba al temblor silencioso de la saciedad. Para cuando llegaron a Bay State Franklin, la llamada ya estaba hecha.
La voz frenética de un esposo al otro lado, exigiendo saber qué había sucedido. Ella lo tranquilizó con voz firme, explicándole que solo la habían alcanzado en la estampida en el centro Mullins, con un codazo en el ojo, un antebrazo en la garganta, la avalancha de cuerpos huyendo. Por eso, dijo, tenía un ojo morado, las ojeras, la conmoción cerebral que le golpeaba el cráneo. La conmoción justificaba el viaje hacia el norte. Los médicos no estaban del todo convencidos. Sus expresiones se llenaron de duda, captando las imperfecciones de su historia. Pero estaba herida, temblaba, era una víctima. Eso era suficiente. El mundo se inclina hacia la explicación más simple, y nadie la miró con más atención. Y, en realidad, ¿quién podría culpar a una mujer por la histeria tras escapar del asesino de la luna de sangre? Nunca recuperó el sentido hasta la mañana siguiente. Primero llegan los bordes de la noche, fragmentos, impresiones, y solo con la luz del día el recuerdo se solidifica en algo que puedo retener sin que se me escape de las manos. Con los años, esos fragmentos se han multiplicado. Donde antes había un agujero negro, ahora hay una serie de imágenes irregulares que puedo reconstruir como un brutal collage infantil. De niña, me describieron como una niña con terribles rabietas. Solo recuerdo un eco. A los 9 años, un murciélago, la pierna de mi hermano rota. Nunca me perdonó. Nunca me perdoné a mí misma una vez que la historia se contó en voz alta y quedó sellada en el registro familiar. En secundaria, hubo una pijamada, Shelly Thomas, y me desperté con un frenesí que no pude identificar. Llamaron a la policía, me llevaron a observación y me dieron de alta. Los adultos lo restaron importancia, considerándolo una aberración pasajera. Me vieron. No vieron que me empujó. Durante mucho tiempo, intenté contenerlo. Me encerraba en casa las noches en que la luna amenazaba con sangre, acolchaba las ventanas y ponía cadenas en las puertas. Sin embargo, el voraz ser en mis entrañas no hacía caso de las cerraduras. Hervía hasta que me quemaba. Si no lo alimentaba, si no le daba su obscena saciedad, sentía que me desharía. El hambre no era una metáfora. Era una presión desgarradora bajo las costillas y la razón, una exigencia que nublaba el pensamiento y la voluntad hasta que solo me quedaba la supervivencia animal. Después de Michael Strong, las pesadillas comenzaron en serio. No recordaba el día en sí, pero su grito vivía en mí, una garganta que no se cerraba. El grito de Chelsea Murphy se unió entonces, y el sonido de cuerpos cayendo. Busqué ayuda. Me senté en consultorios de terapeutas e intenté explicar el vértigo que me embargaba ciertas noches. Asumían que era como 100 personas más en el pueblo, atormentada, aterrorizada, una víctima sensata de las circunstancias. Les dejé creerlo. Fueron 7 años en blanco. Una extraña misericordia. Nació Sharon. Mark y yo construimos una vida que parecía normal. Por un tiempo, la marea de lo que sentía dentro de mí se calmó. Entonces sucedió lo de Baker House. Ya no podía fingir, ya no podía engañarme. Los hechos se alinearon como clavos en una tabla. He pensado en acabar con esto. Me he imaginado entrando en una comisaría y desenrollándolo todo. Nombres, fechas. Me he sentado en la oscuridad e imaginado el rostro de Mark al leer la confesión, las pequeñas manos de Sharon en las suyas al cerrarse los barrotes. El pensamiento me repugna como una mano ante la llama. ¿Podría hacerle eso a mi hija? ¿Al hombre que me ha amado? ¿Podría entregarles los restos huérfanos de una vida que ya había roto? Y ahora miro el calendario, este viernes 27 de septiembre se acerca. El hambre ya me roe, un dolor profundo que ningún alimento puede calmar. Se enrosca más fuerte con cada hora que pasa, un silencioso recordatorio de que la resistencia es inútil. Ya no sé qué espero. ¿Liberación? ¿Descubrimiento? ¿Muerte? Quizás las 3 cosas. Pero sí sé esto. Cuando la luna de sangre suba al cielo, su sombra me engullirá por completo. Y cuando lo haga, el mundo sangrará.